El Señor les bendiga. En esta noche continuamos con el Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 13, del 1 al 38. Igual en Lucas, capítulo 2, 22. En el Evangelio de Juan, Juan nos describe, ¿sí?, los sucesos que habían de acontecer, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús anuncia o les dice a sus discípulos que se acercaba la hora, ¿sí?, de su muerte. Este acontecimiento de nuestro Señor Jesús, el expresarle, ¿sí?, a sus discípulos que su hora había llegado y que había sido la hora en que lo habían de entregar. Y en un acto de humildad, Jesús les lava los pies a sus discípulos. Pedro, negándose del poderío de nuestro Señor Jesús, se niega a que se le lave los pies. Jesús le dice que era necesario que se lavase los pies. Y en ese acto, Jesús les mostraba que ya eran limpios, que era una limpieza espiritual lo que ya había en cada uno de los discípulos, aún sabiendo y aconteciendo de que había uno dentro de los discípulos y sabiendo nuestro Señor Jesús que lo iba a traicionar. En este suceso, nuestro Señor Jesús les muestra a los discípulos un acto de obediencia, una obediencia al Padre, sabiendo de que se había de cumplir lo que estaba escrito. Y en obediencia, Jesús les dice y les muestra que esto habría que hacerlo, ¿sí?, el lavarse los pies unos con los otros. Y en ese acto de enseñanza, Jesús nos enseña y nos dice y nos habla de esa humildad, ¿sí?, de ese amor, porque reconociendo y sabiendo, porque ya le había sido mostrado a nuestro Señor Jesús las cosas que habían de acontecer. Y nos dice y nos deja, dice que un nuevo mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros. El por qué Jesús lo dice, porque reconoce nuestro Señor Jesús y se los muestra de ejemplo, o se los da a entender, que aún dentro de sus discípulos, habiendo uno que lo había de entregar o lo había de traicionar, Jesús lo amaba. Jesús amaba a ese discípulo, pero era necesario que todo esto aconteciera. Por eso nos dice, o nos enseña, o nos exhorta a que verdaderamente nos amemos los unos a los otros. A mí me queda, en lo particular, en todo esto, claro, de ese amor que Jesús tenía y amaba a sus discípulos. Un acto verdaderamente de amor, el reconocer que aún habiendo ese discípulo que lo iba a entregar. Esto era lo que acontecía y sucedía esa noche en la cena de la Pascua, siendo que en Lucas nos narra y nos dice cómo nuestro Señor Jesús manda a preparar donde habrían de comer o acontecer la Pascua. Lo describe tal y cual como es y les dice que habría de ver y iban a encontrar a un hombre con un cántaro y que lo siguiesen, y que ahí donde él llegara y preguntaran y que dijeran que dónde se iba a celebrar, y todo como Jesús lo describió, así fue. Pero lo importante, lo más asombroso, es cuando dice nuestro Señor Jesús, ya estando en la mesa con los apóstoles, dice que cuánto había deseado que aconteciese el comer con sus apóstoles, ¿sí?, esa Pascua, porque era la última que iba a estar con ellos. Y les dice que no va a haber otra. Jesús les anunciaba ya y les estaba diciendo,
que no iba a haber otra, que la última iba a ser en el reino de los cielos. Ese amor es un amor incomparable, lo que nuestro Señor Jesús nos muestra, tanto en el Evangelio de Juan como el de Lucas, que nos lo narra. Es un amor verdadero, un amor indescriptible, es un amor que no hay manera como poderlo describir, sino que simplemente ese amor es el que el día de hoy, ¿sí?, nos deja de ejemplo. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Dios los bendiga, mi hermano.